¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Es un gozo estar contigo, Anderson. Siempre conversar, ¿no? Y tener un tiempo de confraternidad es Sí. un gozo para mí. ¿Usted dónde nació en Inglaterra? Yo nací en un pueblo que se llama Southport, que no es tan lejos de Liverpool, ¿no? La mayoría saben Liverpool por los Beatles, ¿no? Claro. Por eso, así que por eso Liverpool es más conocido, ¿no? Pero Southport es más o menos 20 kilómetros, algo así. Es por la costa, es un pueblo más o menos de una población de 70,000 personas. No es grande, pero es bonito, ¿no? Los Beatles mencionó. Estos integrantes de una banda de rock dijeron que son más populares que la religión, ¿no? Tiempo después recibió un tiro, ¿no? Uno de Exacto, los... pero no sé si las personas que están mirando esto, ¿no? Que John Lennon, uno de los integrantes de los Beatles, ¿no? Una vez dijo, ¿no? Que su banda era más famoso que Jesucristo, Claro. ¿no? Y muchas personas pensaban por eso era asesinado, pero no es así. Pero sí, él dijo esas palabras, ¿no? Ujú. Que porque su fama, ¿no? En ese sentido, pero no trae la felicidad, ¿no? El Ujú. contentamiento en la vida y se puede mirar, ¿no? Su vida también y ya si la vida sin Cristo no es vida realmente, Claro, ¿no? amén. Tratan de llenar ese espacio, este vacío que tienen en su corazón, ¿no? Buscando qué es el propósito de mi existencia, ¿no? Claro. Y tratan de llenar este vacío que cada persona realmente tiene en su vida, ¿no? Algunos buscan alcohol, algunos sexo, cualquier cosa, ¿no? Tratando de encontrar la felicidad, pero es una búsqueda sin realmente tener el destino, ¿no? Porque no hay un destino realmente sin Ujú. Cristo, ¿no? Uno tiene que encontrar el propósito de nuestra existencia, ¿no? Yo, como joven, por ejemplo, yo tocaba la guitarra, ¿no? Tenemos una banda en la casa también como jóvenes. Y yo comencé, ¿no? Yo tenía también un vacío en mi corazón y pensando, ¿no? ¿Por qué estoy en la tierra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y yo comencé, ¿no? Un camino en diferentes religiones, diferentes creencias. Y ya después de un tiempo, ¿no? El Señor me salvó, pero así es, ¿no? Muchas veces, por la gracia de Dios, el Señor me ha salvado y desde ese entonces, o toda mi vida, como el Señor dice, si creemos en el Señor Jesucristo, nunca vamos a tener sed en el sentido de tener el contentamiento, la felicidad, porque Dios me llena con su presencia, ¿no? La paz de Dios, que es, como la Biblia dice, sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Amén. Así que ya, en Southport, Claro. Sí, un lugar justo. no tan grande. Sí, este lugar que menciona usted, ¿vivió ahí hasta cuánto tiempo? Yo nací en 1959 en Southport hasta 1997, cuando yo vine acá, ¿no? Al Perú. Y yo, no después del tiempo en el colegio, yo trabajaba con mi papá en la construcción por algunos años, hasta que vino un cambio grande en mi vida, ¿no? Mm. Cuando yo, por ejemplo, buscaba algo en la nueva era, también digamos, fuimos como familia a Hawái, ¿no? En inglés, ese lugar, ¿no? Un estado de los Estados Unidos, y A Hawái. sí, y fuimos en un templo, ¿no? De Mm. los mormones. Y porque estaba leyendo diferentes cosas, ¿no? Buscando la felicidad. Y yo compré o recibí, ¿no? Este libro de los mormones y regresando a Southport, ¿no? Comenzó a leer y al final había una oración para, si esa es la verdad. Pero al final, nada, igual, ¿no? Este vacío seguía, ¿no? ¿Qué es la verdad? Estaba buscando algo. Ujú. Hasta que mi abuelo me dio una Biblia y yo comencé a leer la Biblia, ¿no? Cada día. Y yo sabía que esa es la verdad, ¿no? Es difícil decir, ¿no? Cómo es cuando uno realmente entiende qué es la verdad, ¿no? Hay muchas creencias en el mundo, muchas religiones, pero sobre todo no es que dice, por ejemplo, diferentes religiones, ni tampoco
la prioridad es qué dice la Biblia, para mí es quién es Jesucristo. Y Jesús, cuando yo leí la Biblia por 2 o 3 meses, hasta que en mi cuarto, en la casa de mis padres, Jesús se reveló a sí mismo a mí directamente con la palabra, solamente con un versículo de la Biblia, que está en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. En Juan capítulo 11, el Señor dijo esas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En ese instante, yo entendí que Jesús resucitó, la verdad, de entre los muertos. ¿Qué es la diferencia de todas las otras religiones, todas las otras creencias, todos los fundadores de otras religiones? Es que todos los fundadores de las otras religiones están muertos. Sí. Pero Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y la evidencia, la realidad, es que el Padre lo resucitó de entre los muertos y Cristo vive. En ese instante, yo entendí que Jesús realmente vive. Y en ese instante, ¿no? Yo creí en el Señor Jesucristo, y desde ese entonces... ¿Qué año fue ese? ¿Qué edad tenía? Más o menos 20, si recuerdo bien, 24 años, algo así. 24 años. Y luego el Señor comenzó a salvar, ¿no?, diferentes familiares en la familia, pero era el comienzo realmente de mi vida, ¿no?, con Jesús. ¿O por qué tú tomas la decisión de ir por un ministerio o trabajar en la obra del Señor a tiempo completo? Era un proceso, ¿no? Primero, porque se tiene que entender realmente que cuando me convertí al Señor, nunca había entrado en una iglesia. Y lo que pasó, mi abuela falleció, y una iglesia pentecostal tiene la costumbre, ¿no?, de poner una tarjeta, ¿no?, de condolencias, ¿no? Y mi papá me dijo, es muy bonito, ¿no?, que esa iglesia, ¿no?, ha puesto tarjeta. Y fuimos a la iglesia. En ese entonces, ¿no?, yo era creyente, el Señor me salvó. Y luego comenzó varias, ¿no?, mi papá, mi mamá, tíos, tías, ¿no?, asistían a la iglesia, y varios de los familiares se convertían al Señor. Interesante. Es decir, de que usted conoció a Cristo Jesús en una intimidad muy personal. Exacto. Y posteriormente asistió a una iglesia. ¿Cómo se sintió una vez ya asistiendo a la iglesia, ya arrepintiéndose de sus pecados, ¿no?, creyente en Cristo Jesús? ¿Cómo se sintió en ese primer momento de congregación? Para mí era algo fácil, ¿no? Porque por tiempo yo había leído la palabra, y entrar en la iglesia que predicaba la palabra de Dios era una alimentación espiritual para mí, ¿no? Y yo comencé a crecer en las cosas del Señor. Y al final había un pastor que él comenzó un grupo pequeño de cristianos en un hogar, ¿no? Y yo asistí a este grupo, y yo tenía preguntas, y también, como era algo más interactivo, y yo hacía comentarios, ¿no? Y él me dijo, yo creo que tú tienes un don de compartir, ¿no? Y nunca había predicado en mi vida, ¿no? Y él me invitó, y primera vez que compartía la palabra de Dios era en un asilo para ancianos, solamente por 10 minutos. Y eso era el comienzo, ¿no? Como el Señor abre el camino, ¿no? Él tiene un propósito para cada creyente, ¿no? Obviamente no todos van a ser pastores, pero el Señor tiene un propósito, y ese es el comienzo de servir al Señor, ¿no? Él comenzó su formación. Exacto. En esta formación y las decisiones que tomó, ¿le llevó primero salir de su país a Perú u otro país? Bastantes años, porque yo estaba, por ejemplo, fui a un seminario en Londres por 2 años, y luego yo trabajaba con la misión de Liverpool, ¿no?, que era tenía diferentes iglesias en esta misión que comenzó hace más de 150 años o 200 años en el pasado, para ayudar a los pobres, ¿no? Trayectoria. Y comenzó a ayudar a las personas, predicar el evangelio.
y tenían varias iglesias en Liverpool. Y yo comencé a compartir la palabra con la misión. Y yo pasé más o menos 18 meses con ellos. Y luego fui a una iglesia en Londres para apoyar una iglesia, no como pastor en ese entonces, pero como asistente, ¿no? Para ayudar a la iglesia, para evangelizar. Y yo pasé dos años en esta iglesia. Y la razón por qué vino a Perú era algo increíble realmente, porque mientras estaba en Londres, había una misionera de Perú mostrando en ese entonces sus slides, ¿no? Se llama en inglés. Ella mostraba su obra, ¿no? En Perú. Y al final solamente yo dije, ¿no? Señor, si tú quieres, estoy listo para ir, porque tocó mi corazón, ¿no? Y yo, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero luego continuaba a servir al Señor, no pensaba más, ¿no? Y luego estaba conduciendo otra iglesia para asistir a una reunión. ¿Y qué pasó? El ministro compartió un texto de la Biblia, de la Biblia en Isaías, y conduciendo otro día también, estaba conduciendo, un versículo vino a mi mente, Juan 10, versículo 16, que voy a leer porque es interesante. Y no podía olvidarme de este versículo en Juan capítulo 10, versículo 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y yo pensé, Señor, ¿qué quieres decirme de este versículo? Y culminó en nuestra iglesia en Southport, había un fin de semana de pastores sobre las misiones, ¿no? Y había un pastor de una misión de Sudáfrica, algo así. Y no sé cómo explicarlo, pero yo me levanté de la cama el domingo y yo sabía, no sé cómo explicarles, pero que este hermano iba a predicar sobre este versículo. Llegando a la iglesia, ese hermano predicó de Juan 10, versículo 16. ¿Y por qué es importante este versículo? Porque el Señor, cuando Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, el Señor estaba hablándome sobre, ya, Él tenía otro propósito en otro país, ¿no? Y luego desde ese entonces, yo vine acá con la misión irlandesa. Yo vine en 1996 y después de 9 meses me casé con mi esposa, que es peruana, arequipeña. Y desde ese entonces servimos al Señor en Tacna, primero por 2 años, y luego venimos a Arequipa en 2000, con el apoyo de nuestra misión, la misión de Gracia, a plantar, comenzar una obra acá en Arequipa. Esa es la historia corta. Hay muchas otras cosas, pero no era algo tan cierto que no había duda alguna que el Señor me llamó, ¿no? Qué bueno, y gloria a Dios. Hemos conocido más acerca de la vida de parte del pastor Anthony, que ha sido también inspirada, ha sido también puesta en su corazón, y el Espíritu de Dios también ha sido colocado en su corazón para que pueda continuar con esta obra. Sin embargo, ahora vamos a tocar el tema principal, que es el tema de la gracia, la bendición, el regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Cuando pensamos en la gracia, yo creo que primero, para entender realmente lo que significa la gracia, uno tiene que tener, digamos, un despertamiento espiritual primero, porque tenemos que ver primero nuestra condición como pecadores delante de Dios, ¿no? Para Dios es un Dios santo, infinito, que aborrece el pecado. Y porque sabemos la historia, lo que pasó con Adán y Eva, desde Génesis, que es la historia, lo que pasó, que Dios creó a Adán y Eva al principio, y ellos rebelaron contra Dios, ¿no? Dios había provisto todo en la creación, en la tierra para ellos,
solamente había una prohibición, y estoy seguro todos saben, ¿no? No tomar el árbol del bien y del mal. Sabemos la historia. Así que desde ese entonces lo que nosotros llamamos la caída, es decir, que todos nosotros hemos caído en Adán, ¿no? El primer hombre. Es decir, que por este pecado, la Biblia dice que todos nosotros estamos, como dice la Biblia, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios, que nuestros pecados nos han separado de Dios, que nuestras iniquidades son como un trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Así que el problema es que con esta situación que el hombre se encuentra, todos nosotros, toda la humanidad, el engaño es que uno puede digamos, llegar a conocer a Dios por una religión o por sus buenas obras, ¿no? Tratando de justificarse de Dios o tratar, digamos, de hacer buenas obras. Muchas religiones, la mayoría de las religiones, es el intento de justificarse de Dios por buenas obras, ¿no? Y en ese entonces, pero nadie tiene la seguridad de la salvación. Si una persona va a morir, no sabe qué va a pasar, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, el Islam, no, ellos no tienen ninguna certeza del juicio, no saben si Dios va a aceptar a ellos, porque van a poner sus buenas obras en el balance, ¿no? Y no tienen la certeza si Dios va a aceptar sus obras o sus vidas, ¿no? Pero como la Biblia dice que no hay una persona buena, ni siquiera una delante de Dios. Pero, ¿cuál es la solución? Dios, en su misericordia, en su bondad, Dios mismo, mirando nuestra condición delante de Dios, Dios mismo, Dios el Hijo, se hizo hombre con el propósito de salvarnos de esta condición, nuestra naturaleza pecaminosa y la necesidad porque es el hombre que ha ofendido a Dios, ¿no es cierto? Así que era necesario que un hombre pagara, digamos, esta deuda delante de un Dios santo, ¿no? Porque hemos ofendido a Dios. Pero el único que puede salvarnos es Dios. Así que era necesario que Jesús sea el hombre y Dios. Esas dos naturalezas. Así que Jesús vino con un propósito: magnificar la ley de Dios, la ley que nosotros no podemos cumplir. Todos nosotros hemos fallado a Dios. Así que Jesús vivió una vida perfecta, como la Biblia dice, el Cordero sin mancha, ¿no? Que se hizo hombre con este propósito de vivir una vida que nosotros no podamos, ¿no? En su naturaleza perfecta. Y Él vivió una vida perfecta y se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, aguantando el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, que Jesús tomó mi lugar. Es, por ejemplo, si por ejemplo hay un juez, el criminal está de frente del juez, y el juez dice que eso es lo que usted tiene que pagar, esa es la ley, y no hay escapatoria alguna, se tiene que pagar esta cantidad. Pero ¿qué va a pasar si alguien va a poner a su lado y decir al juez: no importa, yo voy a pagar toda la deuda de este hombre? Y este hombre sale libre. ¿Por qué? Porque otro ha pagado su deuda, otro ha pagado. Jesús en la cruz del Calvario, todos los pecados que nosotros hemos cometido, Jesús, frente al juez del universo, frente a su Padre, Él pagó la deuda. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es por eso la fuente de la gracia es solamente por la persona de Jesucristo, porque solamente Él ha solucionado el problema del pecado. Y simplemente la Biblia dice, simplemente tenemos que creer en la obra perfecta de Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos y recibir la gracia de Dios? Es simplemente aceptar, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, decir: Señor, perdóname, Señor, te necesito. Y como el salmista dijo: Señor, crea en mí un nuevo corazón, límpiame, Señor, de mi pecado. Y una vez cuando Jesús entra en la vida de una persona, luego su gracia continúa. Es decir, que la gracia es como dice en Juan capítulo 7, versículo 37, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura,
correrán, ¿no? Ríos de agua Agua viva, ¿no? En nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios fluyendo en la vida de un cristiano que tiene una relación íntima con Jesús, ¿no? Es como dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, solamente para dar énfasis a esta realidad, que dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿No? Amén. No tenemos nada de jactarnos. No podemos decir, no, con orgullo lo que nosotros hemos hecho. No, solamente con humildad. Gracias, Señor, por salvarme. No tengo nada, Señor, no tengo méritos. Incluso un cristiano que yo he vivido como creyente por ¿cuántos años? Más de quizás 40 años. Pero hasta ahora solamente puedo decir gracias, Señor, por salvarme, porque no tengo méritos, solamente los méritos de Jesús que me salva, ¿no? Es decir, que es lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque es el hombre perfecto, Dios manifestado en carne. Y esta gracia es algo que nos humilla, porque reconocemos, como dice, ¿no? Somos realmente viles pecadores delante de Dios. Pero Jesús nos amó y nos ama con amor eterno, ¿no? Y su amor no está, digamos, sujeto a cambio. Usted nos mencionó algo muy importante, que es nosotros conocer realmente la verdad. Y si nosotros conocemos la verdad, vamos a entender realmente esa gracia divina. Hablamos también acerca del pecado, que el hombre quiere gobernar. El hombre es egocéntrico, es pedante, soberbio, y quiere gobernar por su carne, porque no conoce a Cristo. Sin embargo, cuando uno ya conoce a Cristo, se arrepiente de sus pecados, sigue a Cristo, se va notando sus frutos, viene el tema de entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, ¿no? Oramos al Señor, sáname, cúrame, paga mis deudas, ayúdame, pero no entendemos la soberanía santa de Dios. ¿Por qué razón? Porque si es que no me da esto el Señor, entonces no me está fallando, no me hace caso. Cuando nosotros los cristianos debemos entender de quién es Jesús, quién es Jesucristo realmente y por qué debemos respetar la soberanía santa, más que pedir. Claro, no está mal, el Señor dice, pidan y se les dará, pero esto sucede muchísimo en las comunidades cristianas de no entender la soberanía. ¿Nos puede explicar un poco más acerca de esta soberanía? En cuanto a la soberanía de Dios, muchas personas justamente no tienen un entendimiento realmente, ¿no? Que a veces reciben una enseñanza que incluso la salvación depende de la persona. Exacto. Es decir, que uno escucha el Evangelio, es mi decisión, así que uno comienza esta vida cristiana supuestamente por una decisión de mi propia persona. Así que yo tengo que tener cuidado de leer la Biblia todo el tiempo y asistir a la iglesia y orar cada día. Y las personas a veces piensan que ellas, ¿no?, por sus propias obras están perseverando, ¿no? Pero lo que la Biblia nos enseña es que la salvación es solamente la obra de Dios, es un milagro de Dios. La Biblia habla que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Es cuando Dios en un instante nos da una nueva naturaleza. Es decir, con esta nueva naturaleza tenemos nuevos deseos, anhelos. Antes odiamos las cosas de Dios, pero mediante la conversión tengo nuevos deseos, nuevos anhelos. Quiero glorificar al Señor, quiero someterme a la voluntad del Señor. Y cuando uno reconoce primero que la salvación es
un milagro de Dios, la obra de Dios, por la soberanía de Dios, Amén. que Él ha intervenido en mi vida. Luego no depende de mí, depende de Él. Es decir, que descansamos en el Señor en el sentido que, como dice en la Biblia, por ejemplo, el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que descansamos en las promesas de Dios en cuanto a la salvación desde el principio hasta el día cuando nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. En ese sentido, la soberanía de Dios no es simplemente una doctrina, es una realidad en mi vida cada día, ¿no? Así que Dios no va a amarme más o amarte más si tú vas a leer la Biblia por 5 minutos o 1 hora, o vas a orar por 1 minuto o 2 horas, porque su amor no está sujeto a cambio. Porque cuando pensamos, por ejemplo, en los atributos de Dios, el amor de Dios no está sujeto a cambio. Si Dios ama a una persona, ama a esa persona por toda la eternidad. Si Cristo murió en la cruz por mí, por su pueblo, porque la Biblia dice, en cuanto a la iglesia, en cuanto a todos los cristianos, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Es decir, que la cruz de Jesús, podemos ver la gloria de Dios, en que, por ejemplo, nuestro evangelismo o nosotros como cristianos, sabemos que el llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz. Predicamos la palabra y las personas van a responder porque las ovejas de Cristo, el Señor mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Es decir, que es lo que se llama un llamamiento eficaz. Como hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Zaqueo, recuerden que subió un sicómoro a un árbol para ver a Jesús, y el Señor lo conocía por nombre, y le dijo, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es decir, que de inmediato Zaqueo obedeció al Señor, como Mateo, ¿no? Mateo estaba trabajando, ¿no? Sacando los impuestos. Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Un rato, Señor, tengo que completar. No, de inmediato dejó su trabajo para seguir a Cristo. Es decir, que la soberanía de Dios en la salvación es algo en que nosotros tenemos la paz y el gozo, porque no es según nuestros esfuerzos humanos, es según su gracia que sigue operando en nuestras vidas, ¿no? Así que cada día tengo la necesidad de buscar al Señor, no porque quiero que el Señor me ama más, no, es en gratitud por lo que Él ha hecho por mí, es por amor, no es por el deber, debo leer la Biblia hoy día, no. Quiero hacerlo porque amo a Jesús. Amén. Por lo que Él ha hecho por mí y lo que Él sigue haciendo en mi vida, en nuestras vidas, ¿no? Así que para los cristianos es un gozo, una alegría descansar en la soberanía de Dios, en su gracia, porque como dice en Efesios, Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Así que la elección es una doctrina realmente solamente por los cristianos que entienden la soberanía de Dios, ¿no? No es una doctrina que utilizamos en la evangelización. Es algo que nos da consuelo, gozo, alegría, que el Señor, ¿no? Con un llamamiento eficaz, yo nunca puedo negar lo que el Señor hizo en mí, en la conversión, y como el Señor, estoy seguro que muchos cristianos que van a escuchar, ¿no? Nuestra conversación, ¿cuántas veces el Señor interviene en nuestras vidas, responde a nuestras oraciones? Hemos visto el Señor cuidándonos, guiándonos, ¿no? En nuestras vidas, y esa es la gracia, ¿no? Es constante en nuestras vidas. Y los cristianos, tristemente muchas veces se olvidan de esas verdades, ¿no? Y piensan que depende de ellos, ¿no? Exacto. Pero no, la gracia es algo en que nosotros servimos al Señor por amor, por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Qué maravilloso.
Vamos a culminar aquí este tema que es acerca de la gracia, el regalo de Dios que hizo Cristo Jesús en la cruz, donde se entregó a sí mismo siendo Dios 100% y siendo hombre 100%. Asimismo, ahora vamos a pasar a las partes de las preguntas rápidas, ¿ok? Preguntas que tienen muchos universitarios. Le cuento que yo hago contenido en universidades haciendo preguntas. Voy a hacer preguntas como yo fuera un universitario que no conozco de Cristo, ¿ok? Para que usted también pueda entenderme y tengamos un sentido dentro de este cuestionario. Primera pregunta, ¿Dios existe? Es la pregunta, ¿no? Evidentemente, escucho constantemente esta pregunta siempre cuando les hablo de Jesús o siempre cuando les hablo de una historia bíblica. Me dicen, ¿Dios existe? Sí. Entonces, no sé, ¿usted qué le parece esta pregunta? Si alguien va a decirme que no tiene poco conocimiento, ¿no? de la Biblia y si Dios existe, ¿no? ¿Dónde vamos a comenzar con eso? Hay varias formas en que podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos utilizar Salmo 19, ¿no? ¿Qué dice Salmo 19? Que realmente, si alguien puede ver la creación misma, ¿no? Amén. Como dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No solamente la creación declara la gloria, pero no es interesante si uno, no sé si ustedes han visto, ¿no? Quizás en YouTube un video, ¿no? Pero es interesante el tiempo de Charles Darwin, ¿no? Esta doctrina falsa de la evolución, ¿no? Que tristemente esa es una cosa que ha destruido muchos jóvenes en los colegios, ¿no? Exacto. Porque reciben esa enseñanza del Estado. Pero Charles Darwin, una cosa que no podía ver, la célula. Exacto. Y ahora si uno ve, yo quiero decir a todos, si nunca han visto, porque ahora pueden magnificar y ver una célula. Y cada célula en nuestros cuerpos es como un motor en un auto. Interesante. Y cada detalle se puede ver el motor así, moviéndose así, viajando así para recoger algo más. Es algo increíble. Y casi la mayoría de los científicos dicen que no es, esa es informática, es como una computadora, es información, es como una computadora que nosotros tenemos, ¿no? Hay un diseñador, hay algo que ha hecho la computadora. ¿Cómo se puede decir que ese ha desarrollado, no, en una explosión, no? Existía nada y luego algo. De la nada algo apareció, ¿no? Sí. Pero muchos científicos ahora pueden decir, no, la evolución no es la verdad, porque para una célula se tiene que tener todas las cosas a la vez, ¿no? No se puede tener una cosa y otra cosa desarrollar, no. Exacto. Se tiene que poner todas esas cosas juntas, ¿no? Que realmente es evidencia que hay una mente detrás de todo, un creador, ¿no? Obviamente todos esos científicos no creen en Jesús, pero por lo menos están diciendo, no, hay una persona que ha diseñado, ¿no? Es como tengo mi reloj, sé que alguien ha hecho el reloj, no es parecido de la nada, ¿no? Exacto. Así que primero se puede decir sobre la creación y muchos ejemplos en los avances de la tecnología. Segunda pregunta, ¿las mascotas van al cielo o no? Hay muchísimos animalistas que se preguntan esto. Sí, es la verdad. No, bíblicamente hay muchas preguntas, ¿no? Que realmente la Biblia no nos da, digamos, una respuesta muy clara en cuanto a eso, ¿no? Pero lo que podemos decir, cuando Cristo venga a reinar en la tierra, obviamente todos los animales, ¿no? Van a vivir como nosotros en la tierra, ¿no? Y como la Biblia dice, ¿no? Todos ustedes saben, ¿no? El Señor va a crear una nueva tierra y nuevos cielos. Es decir, que en esta nueva creación de Dios habrá muchos animales como hoy en día, ¿no?
Así que esa es la realidad, no hay duda alguna para mí. Pero para los animales que tenemos ahora, que nuestro animal acá tiene 10 años, así que no tiene muchos días más. Pero pienso que es la diferencia entre los hombres y los animales. El hombre fue creado en imagen de Dios, ¿no? Y los animales, que es otra creación. Y yo no creo que, ¿no?, los animales en este momento, cuando van a morir, que van a estar en el cielo, no. Pero obviamente en el futuro, cuando Dios va a crear, eliminar todo el pecado y los impíos, como dice en Salmo 37, ¿no? El Señor va a venir a destruir toda esta creación y después, ¿cuánta variedad hay en esta creación, no? Qué increíble es pensar que existiría. Exacto. Existirá cuando Dios... Y actualmente no conocemos aún todas las especies y toda la creación. La siguiente pregunta. Cuando un hombre habla malas palabras, habla groserías, ¿es verdad que invita a Satanás o exalta a Satanás? Obviamente, en el sentido que si nosotros o las personas hablan palabrotas así, es como la Biblia dice, por ejemplo, que si somos cristianos verdaderos, estamos en el proceso de la santificación, ¿no es cierto? Pero dice que una persona, si habitualmente habla, como dice en la Biblia, no deje que una palabra corrompida salga de la boca, ¿no? Es un mandato de Dios, no es una opción, es un mandato de Dios, ¿no? Sí. Así que un cristiano quiere someterse a la palabra de Dios y el Señor nos limpia, ¿no? Pero si una persona continúa con este tipo de vida, de palabras, significa que no ha nacido de nuevo, ¿no? Porque obviamente una palabra una vez puede salir, ¿no es cierto? No somos perfectos. Y luego cuando pasa, vamos a decir, oh, perdóname, Señor, ¿no es cierto? Así que nuestro caminar con el Señor es así. A veces quizás el esposo o la esposa dice algo, perdóname, mi amor. Es una parte de la vida cristiana, es el perdón constante, ¿no? Exacto. La diferencia entre un cristiano y no cristiano es que las personas hablan así y no hay convicción. Simplemente es la misma naturaleza del diablo, ¿no? Como el Señor dijo en la palabra, ¿no? Ustedes quieren matarme porque tienen la misma naturaleza que Satanás. Otra pregunta que me dicen constantemente, la pregunta sería si Dios se rige bajo un tiempo o sencillamente no. Dios es eterno. Dios creó el tiempo. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Cuando personas piensan, pero si Dios es eterno, ¿quién creó Dios? Es decir, que nunca termina, ¿no? Este Dios crea, este Dios otro. Exacto. Interminable. A veces yo trato de hacer esta pregunta, ¿no? Lo que me dicen universitarios. Me cuesta, honestamente, hacerla. ¿Por qué? Porque lo sé que la palabra Dios es pues divino, eterno, ¿no? Y eso es algo que no entiende, o sea, ahora, ¿por qué usted inició con el despertar espiritual? Lógicamente van a entender los que tienen ese despertar. Exacto. Pero los que no tienen, es así. Andamos ciegos, ¿no? Es lo que las personas no entienden, ¿no? El orgullo del hombre, como la Biblia dice, ¿no? Es la ceguera espiritual. Las personas por naturaleza son ciegos, ¿no? Es como dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Y cómo pueden captar esas verdades? No pueden por su inteligencia, por su naturaleza, viene por una revelación del Espíritu, ¿no? Yo recuerdo un pastor famoso en mi país, Martin Lloyd Jones se llamaba, en el siglo XX, ¿no? Él dijo que él nunca quería debatir sobre la existencia de Dios con esos científicos, ¿no? Dios existe, es una realidad, y es casi imposible simplemente con una discusión probar la realidad de la existencia de Dios. Viene por revelación, ¿no?
Esa es la verdad, ¿no? Oramos Amén. por que Dios tenga misericordia, ¿no? sobre las personas. Pero esta revelación sabemos que Dios, ¿no? Es la verdad que Dios es eterno, infinito, y en un momento Dios mismo decidió, creó el universo y la tierra y el hombre para sus propios, y como la Biblia dice, ¿no? Para su gloria. Amén. Todo es para su gloria. Que todo sea para su gloria y su honra, el Señor. Exacto, y Todo lo- nosotros vivimos para su gloria, ¿no? Exacto, para servirlo. Yeah. Pastor, pregunta controversial y final. ¿La salvación se pierde? No, es imposible, porque como hemos hablado, ¿no? Dios es eterno, su obra es eterna, ¿no? Y hay tantas promesas, realidades de la Biblia que Jesús dice que la vida eterna es lo que dice, es la vida eterna. Nadie puede perder la salvación. Hemos hablado sobre la Exacto. gracia. La gracia de Dios es eterna. Dios nos amó con amor eterno. Jeremías dijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay tiempo, obviamente, de hablar sobre todos esos versículos, ¿no? Que el Señor dice, pero quizás Uno. para terminar un versículo, ¿no? Exacto. En Juan, vamos a leer en Juan capítulo 10, habla sobre acá, ¿no? Y dice acá, el Señor dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Amén. ni nadie las arrebatará de mi mano. Solamente un versículo, es imposible negar que el Señor dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es el buen Amén. pastor. Bien, hemos tenido esta maravillosa entrevista juntamente con el pastor Anthony Green. De verdad que estoy muy contento, gozoso, porque hemos compartido la palabra de Dios. Amén. Esta es una experiencia, mi primera experiencia en podcast cristiano. Hace ya años atrás me dedicaba a hacer reportajes en televisión, pero lo hacía por tema laboral. Ahora estoy enfocándome en la parte cristiana y por supuesto también que ustedes puedan conocer, los que aún no conocen de Cristo, puedan conocer más de Jesús y todo lo divino y lo eterno que es. Infinita misericordia, infinita gracia, y lo único que queda es que tú te acerques al Señor, puedas arrepentirte y puedas seguir a Cristo. Amigos míos, hemos culminado y vamos a darle la posta al pastor Anthony Green para sus últimas palabras, de repente un saludo que quiera mandar. Adelante. No, quiero decir a Anderson, gracias por este tiempo juntos y espero que ustedes han disfrutado esta conversación en la palabra de Dios y que la palabra de Dios también dé fruto en la vida de ustedes, que el Espíritu de Dios despierte a algunos, ¿no? Por lo menos pensar, reflexionar. Exacto. Y quizás comenzar a leer la Biblia, orar, buscar al Señor, ¿no? El Señor, que las personas que realmente busquen al Señor van a encontrarlo, ¿no? Esa es la promesa del Señor también, porque solamente Él puede ayudarnos a vivir una vida, ¿no? De felicidad, de gozo, de alegría, de contentamiento, y sin Cristo no hay vida realmente. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad, en otro Muchas podcast. gracias. Gracias, hermano. Listo.